Hola, hola, espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a Bit Político. Hoy nos acompaña Natalie Becerra, ella es relacionista pública y especialista en opinión pública, con más de 16 años diseñando estrategias de comunicación y reputación para empresas multinacionales en sectores como el sector automotriz, la construcción, el financiero, el consumo masivo y el farmacéutico. En el ámbito político, Natalie ha sido jefa de equipo y estratega de comunicación en campañas muy importantes como presidenciales, legislativas y multinacionales y municipales en América Latina y África. Ella es conferencista internacional en foros de Estados Unidos, Europa, África y América Latina. Es una líder que marca tendencia en cómo se puede comunicar y se comunica el poder. Gracias, Natalie, por estar aquí. Gracias a ti, Ana Laura. Es un gustazo, la verdad, verte. Nos conocemos muchos años y me da gusto estar aquí contigo. A mí también, porque eres muy famosa, Natalie. Te agradezco muchísimo. Y yo sé que tienes una trayectoria importantísima, que en Ecuador seguramente has marcado muchísimo la comunicación de este país y de otros en los que has trabajado. Entonces, qué gusto tenerte aquí, de verdad. Sí, más allá de cargos o la trayectoria, sí, yo creo que lo importante es resaltar los contextos del poder, ¿no? De la lectura del poder en los que he estado, y eso me ha dado un crecimiento muy grande en lo profesional, y creo que eso es el aporte que puedo brindar en la consultoría política. Y de eso es de lo que me gustaría platicar, Natalie. Pero vamos a empezar por el principio. Tú eres comunicólogo de profesión. ¿Qué estudiaste? ¿Por qué estudiaste eso? Soy relacionista pública de profesión. Siempre quise estudiar comunicación. Me encanta la comunicación. Creo que de hecho siempre que me ven me dicen de ley era relacionista pública, porque se me da, así es mi don. Y recuerdo cuando el primer día de clase en la universidad, el que era el decano de la facultad, entró y nos preguntó por qué están estudiando esto. Y muchos era como, ay, sí, es que yo soy súper amiguero, es que me gusta ir a las fiestas, es que tengo contactos. Y él nos decía, la verdad, las relaciones públicas son el arte de la persuasión. Y eso me quedó marcado para el resto de la carrera. Al principio, como bien leíste en mi semblanza, yo me dediqué al sector privado. Trabajé muchos años en diferentes industrias. Y en algún punto se me dio la oportunidad de trabajar en una campaña y ahí entendí que las campañas de política son en sí campañas de relaciones públicas porque son el arte de la persuasión. Entonces ahí pude en verdad aplicar todo lo que había aprendido y obviamente es mucho más estratégico, requiere una lectura muy fina de los escenarios, del contexto, y creo que ahí me enamoré de la comunicación política. Oye, Natalia, a todos nos pasa que por azares del destino estudiamos, vamos para un lado y se nos presenta alguien en la política o la oportunidad de hacer una campaña política en lo que sea, comunicación, etcétera, y de repente te enamoras de eso y dices, es que esto sí me gusta. Y yo te lo pregunto porque me pasó una historia parecida a la tuya, pero en México y en Ecuador, me imagino, tú nos platicas ahorita, la política no es bien vista, ¿no? Todos los que estamos en la política o giramos alrededor de ella no somos bien vistos. Sin embargo, compártenos por qué te surgió esa pasión por la comunicación política a ti, por ejemplo, en tu experiencia. Mira, yo no vengo de familia política porque a muchos les pasa, ¿no? Que vi a mis padres y tal. No, yo no vengo de familia política. Mi hermana mayor, ella estudió, de hecho, sociología y ella quería meterse en ese mundo. Después se desencantó, pero como que yo ya crecía escuchando a mi hermana mayor sobre este tema. Y después sí tengo que reconocer que en la cumbre de Quito 2012, En el la 2012. cumbre mundial 2012, Daniel, que por cierto va a venir a grabar. a Daniel le mando un abrazo gigante, a él, a Cristian y a Diego Diegues, que también fue uno de mis grandes amigos y mentores. Recuerdo esa primera cumbre, llegué y vi a Jaime Durán, estaba Robert Surieta, muchos de las grandes estrellas de la consultoría. Y escuchándoles a ellos dije, ay, creo que esto es lo que quiero hacer de verdad. Esto te hablo 2012, ¿no? Y de ahí a poco tiempo alguien me dijo, oye, Natalie, vamos a entrar a una campaña, necesitamos a alguien que dirija. Yo nunca me dice, sí, pero es que a ver, tú eres relacionista pública, has hecho comunicación, ¿por qué no aterrizas? Y dije, bueno, voy a ver qué tal. Y de ahí, pues ya, me metí en el mundo de las campañas y hasta ahora no salí más. ¿No has salido más? ¿Tú estuviste como secretaria de comunicación en la Asamblea Nacional del Ecuador? Sí, en el 2019. ¿De 2019 a qué fecha? Fue un tiempo de casi un año. Estuve en el 2019. Ok. ¿Y qué haces ahí y cómo fue tu experiencia? Bueno, igual, como todo en mi vida, fue una oportunidad que se dio en ese momento. La verdad, el presidente de la Asamblea me invitó a formar parte de su equipo. Fue una experiencia súper interesante. Yo nunca había tenido cargos públicos. De hecho, siempre tuve resistencia a tener cargo público.
Pero en aquella ocasión, obviamente, ser secretaria de comunicación de la Asamblea Nacional es como un puesto sumamente fuerte en comunicación gubernamental. Después del secretario de comunicación de la Presidencia de la República, tienes al secretario de comunicación de la Asamblea. Entonces dije, bueno, para hacer mi primera vez en un cargo público está como interesante y a ver cómo nos va. Me fue sumamente bien, agradezco. Igual fue un equipo espectacular. La Asamblea Nacional en ese momento tenía 137 asambleístas, la televisión legislativa, la radio legislativa. Y tú sabes lo que es la comunicación institucional parlamentaria, que es sumamente compleja, porque tienes muchos actores, no tienes una voz, no tienes una vocería, tienes las bancadas, tienes a los asambleístas solos, tienes agendas políticas cruzadas y las crisis constantes del parlamentario. Me imagino todos los días. Todos mis días. Entonces, eso me enseñó a moverme en ambientes donde requería mucha inteligencia, lectura de escenario y poder mediar muy bien. Y sobre todo, entender que la comunicación tiene como fin la institucionalización y la credibilidad, más no la propaganda. Entonces, eso me ayudó a entender mucho más este otro ámbito del cual yo no había participado, que es la institución política, la institución pública, y lo que creas con la comunicación, que es credibilidad, confianza ciudadana, ¿no? Claro. Me ayudó muchísimo y me gustó muchísimo, la verdad. Oye, Natalie, y tú que toda la vida estabas como atrás, ¿no? De los candidatos y actores políticos, y ahora que te tocó ser uno de ellos, ¿cuál es la diferencia que nos puedas compartir de las diferencias más importantes? Bueno, sabes que en mi caso yo asumí un rol muy técnico. No tuve, la verdad, eso igual le agradecí mucho al que fue el presidente de la Asamblea Nacional, que él me permitió jugar un rol bastante técnico en mi trabajo. No me volví un actor político. Yo podía igual hablar con una bancada, con la otra, con los jefes de bancadas, hacer la socialización de la agenda legislativa. Te digo, manejábamos los medios legislativos, la radio de la Asamblea Nacional, y me daban la libertad de poder armar la parrilla pues acorde a lo que las bancadas necesitaban, a lo que la comunicación institucional requería. Entonces eso la verdad, y te digo, fue muy bueno, porque de ahí pude crear muy buena relación con todos los partidos y con todos los actores políticos, con muchos de ellos hasta ahora, que en ese momento fueron asambleístas. Tengo una relación muy buena porque pude desde la parte técnica aplicar la comunicación y no me volví un actor político. Oye, y eso es una ventaja en esta parte de comunicación, obviamente. Sí, porque fíjate que yo siempre he creído que la comunicación política no puede ser hecha por militantes o simpatizantes. Requieres tener una visión sumamente objetiva para poder hacer comunicación política, en especial cuando eres consultor o asesor, porque sí requiere un grado de crítica incluso, ¿no? De, oye, esto que está pasando no está bien, vamos a ajustar, hagamos las cosas de tal manera. Entonces, cuando eres técnico y te permiten desarrollarte en ese nivel, es mucho más fácil. Y para todos, ¿no? Sí. Para ti, para la asamblea, para la comunicación en general, etc. Para la institucionalidad, justamente, para que no se vuelva propaganda. Claro. Que la propaganda le hace mucho daño a todos. Sí. Y la polarización y todo lo que trae con la comunicación mal llevada. Oye, Natalia, antes de empezar a grabar, yo te estaba preguntando ya cosas de todas las campañas que has dirigido. Que nos conocemos muchos años, es verdad. Y tú me decías que en el 2023, bueno, estábamos platicando también de, desgraciadamente, cómo se ha violentado el ejercicio de público en los países de Latinoamérica. Sí. Y tú me platicabas que estabas dirigiendo una campaña y que desgraciadamente, por ejemplo, en tu país asesinaron al candidato a la presidencia, ¿no? Sí. ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Esa campaña fue muy compleja. Yo fui asesora del candidato presidencial Fernando Villavicencio en el año 2023. Ecuador llega a esta elección en un contexto sumamente enrarecido, te puedo decir, porque esta elección se da antes de término por el llamamiento a la muerte cruzada del presidente Guillermo Lasso. Entonces veníamos con una ruptura de las instituciones, tanto del legislativo, el ejecutivo, judicial. No había credibilidad en las instituciones en Ecuador. Había una pelea entre el legislativo y el ejecutivo, que fue lo que llevó finalmente a que el presidente Lasso mande a todos a las casas. Entonces, Ecuador va de nuevo a alguna elección sin que los partidos tengan vistos ya los candidatos. Entonces fue como, ¿cómo posicionamos? ¿Qué hacemos? La elección se armó en tiempo récord, fue muy cortito. Yo te decía, Ecuador vivimos un ecosistema, un escenario, siempre estamos en escenarios bien conflictivos en Ecuador, muy volátil es la política ecuatoriana. Entonces, con ese contexto, que además ya hubo un antecedente de un ataque a un candidato a alcalde, que fue Intriago en Manta. Después hubo ya un ataque fuerte. Antes de eso hubo un ataque al alcalde de Durán, Luis Chonillo, que ahora está exiliado. Él es alcalde fuera de Ecuador porque tiene amenazas de muerte en Durán. Y
vamos a la elección con Fernando. Y Fernando era una persona que denunciaba mucho corrupción. Entonces había momentos en los que desde la asesoría era Fernando baja un poco el nivel, pero él era así. Él denunciaba la corrupción y por eso fue muy conocido en Ecuador. Y en agosto de 2023, faltaban pocos días para el debate presidencial, asesinan a Fernando en un evento en el centro financiero de Quito, donde nadie esperaba, porque a lo mejor había un escenario de ataque, era a lo mejor en las zonas más conflictivas del país, no en el centro financiero. Y eso trajo, pues, yo te decía, fue como la cúspide y entender que Ecuador ya no tenía marcha atrás cuando asesinaron a Fernando. Y de ahí sí me quedé trabajando de cerca con el que fue su sucesor, que era su socio, mejor amigo, Cristian Zurita, con el que vamos en tercer lugar en esa elección. En esa elección pasa Luisa González y Daniel Noboa, y Daniel Noboa llega al debate presidencial con todo este clima. Y fue el único que no polarizó, que no peleó, que no confrontó en el debate, y eso causó que la ciudadanía entendiera que después de que asesinaran a un candidato no necesitábamos más pelea. Claro. Y ese es el voto por el que gana Daniel Noboa. Wow, qué fuerte, ¿no? Porque tú como asesora y que ya tienes tiempo en esto y has tenido cargos importantes, no creo que te haya tocado ver algo así. Nunca. Y de hecho, fíjate que yo trabajé en África, no en Angola, y de ahí que Angola tuvo su guerra de independencia, si no estoy mal, 74, 76. Acuérdate que fue el tema de las minas antipersonales, que la princesa Diana iba a los campos y tal. Y ahí viví la violencia que viví en esa campaña en Ecuador. Y yo hay fotos mías y videos dirigiendo una rueda de prensa en Guayaquil en la que estoy con el chaleco antibalas, subida en el escenario, los policías de abajo con las armas largas, los militares, estábamos todo el tiempo resguardados por militares. Y yo dirijo esa rueda de prensa llorando porque decía como, ¿qué pasó? ¿A qué rato nos convertimos en esto? O sea, estoy en mi país y tengo que estar con casco, chaleco antibalas, custodiada por militares. Entonces es algo que en la vida me imaginé vivir en Ecuador, porque además Ecuador es un país, como es un país pequeño, siempre fuimos muy tranquilos. Sí. Éramos una isla de paz, nosotros no teníamos conflictos, veíamos los conflictos de Perú, de Colombia, nosotros nunca tuvimos problemas. Entonces de golpe verte en estos escenarios de conflictos sí fue muy, muy choqueante, y claro, ahora la violencia más bien ha escalado, ¿no? Sí, justo es lo que te decía, que en México también las elecciones pasadas han sido las más violentas que hemos vivido en todos los tiempos. Y hay candidatos que desgraciadamente los mataron y hoy hacer política en nuestro país también es algo de alto riesgo, ¿no? ¿Por qué crees que nos está pasando esto a los países latinos? Por ejemplo, tú dices, es que en Ecuador eso jamás hubiera sido posible, nunca me lo imaginé. ¿Por qué la política se está violentando? Bueno, yo tengo en el caso específico de Ecuador está clarísimo que hay un tema ahí con el narcotráfico, ¿no? Es un tema muy fuerte. Nosotros, de ser un país de paso, nos convertimos en productores, en todo, o sea, consumidores, etcétera. Es todo. O sea, ahora Ecuador es uno de los puertos de donde más droga sale. Entonces, la entrada del narco a la política, tú sabes que el narco entra a invadir muchos espacios de la vida cotidiana. O sea, tienes que entran obviamente con las juventudes, con niñez, atacar estos grupos, a lo mejor. Y claro, ahora tienes que también tienen injerencia en la política, y eso hace obviamente que todo esto escale en niveles de violencia. Ecuador acaba de cerrar el año más violento de su historia con 9,000 muertos, 9,000 pico muertos. Nosotros somos 18 millones de habitantes. Entonces, imagínate, estamos a niveles nunca antes visto. Nunca antes visto. Entonces, te digo, está clarísimo que en el caso de Ecuador está ligado muy, muy fuerte al tema del narcotráfico. ¿Cómo describes tu experiencia durante la gestión de una campaña? Vamos a hablar de un tema más técnico. Sí, sabes que, a ver, las campañas son seres vivos. Yo siempre digo, la campaña va mutando, no está escrito en piedra. Soy muy de metodología y estrategia, pero hay que reconocer que va cambiando día a día. Lo que hoy te funcionó, mañana ya no puede funcionar. Por eso las campañas requieren una lectura muy importante de contextos, de escenarios políticos. Yo sí soy fan de ir viendo día a día cómo se van moviendo las cosas, y la otra es que tienes que lidiar todo el tiempo con egos, con presión, con la rapidez, porque en campaña tienes el tiempo justo. O sea, no tienes como en gobierno que tú dices, bueno, a ver, vamos a hacer esta estrategia para los primeros 3, 6, 9, un año y tal, vas planificando a largo tiempo. En comunicación electoral es todo muy rápido, y te digo, para mí una de las cosas que es más importante en campaña es la gestión de los egos, porque creo que esa presión, el ego... Los intereses de alguien, ¿no?
de los intereses de todos. Se vuelve una bomba de tiempo y se vuelve sumamente desgastante emocionalmente, pero es sumamente divertido y en eso coincidimos, por eso le llevamos tantos años en esto. Entonces, creo que básicamente requiere es una muy buena lectura y obviamente para eso necesitas investigación, necesitas método y necesitas entender muy bien los contextos y escuchar a la ciudadanía. Oye, Natalie, no puedo dejar de preguntarte esto ya que estás aquí. Y hoy estamos viviendo tiempos que al menos en México me encanta este tema de la paridad de género, pero tú y yo somos consultoras que empezamos ya hace algunos años. Así es. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Era algún tema para ti ser estratega mujer en las campañas? Sí, y de hecho hasta ahora me pasa, ¿no? Que en muchas reuniones sigo siendo la única mujer en una mesa, en cuartos de guerra, en mesa chica, sigue siendo la única mujer en la toma de decisiones, porque yo siempre digo, no importa cuántas mujeres entren, sino cuál es la capacidad que tienen de decisión. No importa si hay muchas, pero si no están en la esfera de la toma de decisiones y del poder, pues no estamos tan bien representadas. Creo que ahora las cosas han sido mucho más, se han aligerado para nosotros. Tú bien dices, llevamos años en esto. También tengo que reconocer que hay colegas que siempre han trabajado muy bien de la mano de mujeres. Yo tengo muy buenos amigos en la consultoría que siempre me han dado una mano. Ahora, alguna vez con Wanda Nazario, que es una colega de Puerto Rico, hablábamos que a nosotras siempre nos preguntan, ¿y tus hijos cuando te toca salir del país, no? ¿Y con quién se quedan tus hijos? ¿Y cómo haces con tus hijos? Y yo creo que a ningún colega cuando llega a una campaña alguien le pregunta, ¿y cómo haces con tus hijos? ¿Cómo gestionas el tema con los niños? Claro. Que son cosas que a nosotras sí, y de hecho en alguna ocasión hablábamos con varias colegas, baña de Dios, algunas, ¿no? Que a veces nosotras nos castigamos más de lo que nuestros hijos nos castigan. A mí me pasa, yo tengo 2 hijos ya casi universitarios y muchos años yo me castigué por el tema de qué tan mala madre soy, qué tanto sacrifiqué. Y en verdad ellos están muy orgullosos de quién soy y tienen muy en alto el nombre de su mamá y les gusta mucho lo que hago. Y te digo, a veces nosotras mismo nos ponemos las trabas cuando en verdad son temas que creo que es complejo, no te voy a decir que no. En gobierno y en elecciones me ha pasado lo mismo, que soy la única mujer en la mesa tomando decisiones, pero creo que cada vez el camino está más amplio para las mujeres en la consultoría política. Sí, yo también cada vez veo más apertura, ¿no? Sí. Igual, a mí me tocó estar alguna vez, fíjate que llegué porque mi jefe me pidió que yo les diera la reunión de estrategia, él se tenía que ir, y llegué a una mesa y me pidieron el café. No lo sentí en mala onda, pues era lo normal, ¿no? En ese tiempo, en aquel entonces, que si entraba alguien, una chava, pues a una reunión así, me acuerdo que eran personas de fuera, ya estaban bien desmañanados y, oye, regálame un cafecito, por favor, y ahí les tomé la orden, todavía les tomé la orden, me dio miedo, lo reconozco, decirles, oye, hey, no. Ya después lo arreglé, ya le pedí al asistente que me ayudara, pero sí, se asumía que no éramos quienes tomábamos las decisiones y hoy creo que hay mucha más apertura. Pero te lo quise preguntar pues porque también en Ecuador es otra realidad, ¿no? Y al fin como países latinos, pues de alguna forma el machismo hace una presencia importante. Te iba a decir, sí, es otra realidad, pero al mismo tiempo el hecho de que somos países latinoamericanos, vivimos realidades muy, muy similares. Muy parecidas. Sí, de hecho, en algún momento cuando se creó la Asociación de Mujeres de la Política fue porque en muchas consultoras, en las cumbres que nos veíamos 1 o 2 veces al año, conversábamos del tema, dijimos, oye, no solamente me pasa a mí, esto nos pasa a todas, o sea, el tema de quedar a veces excluidas o de esto de la maternidad, que muchas veces más bien para los clientes era como, es mamá, ¿no será que si el hijo se enferma me deja botando la campaña y se va o cosas por el estilo? Y decidimos unirnos y creo que fue un grupo muy, muy interesante el que formamos las consultoras. Pues qué bueno que son otros tiempos para nosotras y para las más chavas, ¿no? Sí. Oye, Natalie, ahorita platicaste que hiciste campaña en Angola, ¿no? Sí. ¿Qué es hacer campaña en Angola? Porque el idioma es diferente, la realidad es diferente. ¿Cómo se te dio esta oportunidad? ¿Y cuál es la diferencia entre hacer una campaña en África que en América Latina? Bueno, mira, yo estudié una parte de mi universidad en la Federal de Río de Janeiro, entonces yo hablo portugués. Okay. Porque obviamente viví en Brasil. En algún punto, Carlos Magnanelli, estratega brasileño, me invitó a formar parte de su equipo porque necesitaban a alguien que haga gestión en la campaña un poco con miras más a América Latina, Portugal y tal. Entonces necesitaban a alguien que hable español y portugués fluido. Entonces me llamaron, formé parte del equipo. Fue sumamente interesante, eso fue un parteaguas en mi carrera en todos los aspectos, te digo, porque también entendí que lo que yo entendía, o sea, que mi mundo no era el mundo. ¿Me explico? Porque vi otra realidad completamente distinta.
Te puedo decir que incluso la forma en la que se hacen las campañas, por ejemplo, para mí fue súper lo que cuando llegamos, lo primero que nos pidieron fue el jingle, porque la comunidad lusófona es muy musical. Entonces necesitabas el jingle de la campaña para que pueda atraer a la gente. Y unos ritmos súper buenos. Yo, Padres, ¿no? trabajé con, el equipo era netamente brasileño, sumamente interesante. Te digo, incluso temas culturales, ¿no? O sea, imagínate en África una mujer. Igual, ahí me pasó, el equipo era dominado por hombres y en eso yo le agradezco mucho a Carlos. Carlos, alguien a quien admiré mucho, falleció ya hace varios años, pero siempre le agradecí eso, que él me retaba mucho intelectualmente, mentalmente, incluso llegaba a veces a ponerme en situaciones de conflicto solamente para ver si yo resolvía el tema. Y él sabía que yo no era lusófona, entonces le gustaba retarme en eso y me escuchaba y pues fue sumamente interesante, te digo, la experiencia además que tuvimos que lidiar con temas como por ejemplo la crisis de refugiados del Congo, visitar en África, la campaña se hizo como en 7 idiomas por las lenguas que había. Tan diferentes. Claro, porque ahí hablan portugués, es la lengua oficial, colonia portuguesa, pero después hay como 23 lenguas nativas, de las cuales tomamos 7 y hablas de zonas en las que no hay acceso a internet, entonces había mucha radio. Por ejemplo, este jingle fue hecho en 7 lenguas. O las piezas comunicacionales tenían que hacerse en esas 7 lenguas para tener acceso. ¿Cuáles son las similitudes entre un país como África y los países latinos? Las similitudes que tenemos la gente, ¿no? Las necesidades que piden. Bueno, mira, hay zonas de América Latina que de verdad se parecen mucho. O sea, todavía hay acceso, no hay acceso a servicios básicos, que es algo que allá se pedía y que en muchas zonas de nuestros países vemos. No hay acceso todavía a agua, luz, educación primaria, básica. Entonces, te puedo decir que eso es lo que sí, el acceso a la comunicación, te puedo decir que las tecnologías que utilizamos en América Latina están mucho más direccionadas a lo digital, a la televisión y tal. En África es mucho el trabajo de territorio y de comunidades, de los líderes comunitarios. Entonces, tenías que identificar muy bien a los líderes de una comunidad para poder acercarte más bien a ellos, que en cambio ahora aquí en América Latina, bueno, esta campaña fue hace muchos años, ya casi 10 años, las cosas habrán cambiado, pero te digo, o sea, una de las cosas que me marcó fue esto, o sea, mucho trabajo de territorio, muchísimo, muchísimo. Y estábamos hablando de un país donde todavía había estas disidencias de la guerra de liberación con Portugal, entonces era un tema bastante complejo. Pero, te digo, aprendí muchísimo porque además aprendí a leer otras realidades y ahí entendí la importancia de, por ejemplo, poder escuchar a la gente. A mí me servía mucho y conocí el mercado a cielo abierto más grande del mundo, el mercado de Sao Paulo. Oye, otra cosa es estar en un hotel como consultorio, otra cosa es salir a caminar las calles, Claro. escuchar a la gente y ver las necesidades. Y a mí me voló la cabeza poder recorrer las calles de Luanda, salir a las provincias. Me ayudó muchísimo y entendí mucho a leer justamente y a entender las necesidades ciudadanas para poder conectar y poder hablar con la gente. Claro. ¿Qué otra campaña presidencial has trabajado? ¿Has trabajado en alguna otra? Ecuador, he trabajado en los últimos años Siempre. en Las presidenciales. Ajá. todas las presidenciales, he trabajado en Centroamérica, he trabajado en África, esos. ¿Y qué viene para ti? ¿Quieres seguir haciendo campañas presidenciales? Porque también haces comunicación para empresas, ¿no? Sí, o sea, mira, yo yo fui funcionaria del gobierno en Ecuador en los últimos 3 gobiernos. Y eso también me dio otra lectura de las cosas, porque aprendí igual nuevamente cómo funciona la política gubernamental, que es totalmente distinta a la electoral. Pero creo que cumplí mi ciclo, incluso por lo que te comentaba. O sea, yo como mamá traté de quedarme unos años en Ecuador afincada por mis hijos, porque ellos ya entraron a la época de la adolescencia y necesitaban a su mamá a su lado. Yo, por ejemplo, la campaña de África, yo viví de febrero a agosto en Angola y me perdí todo ese año de vida de mis hijos. Entonces dije, bueno, ahora me voy a quedar afincada ya en Ecuador. Y ahora mis hijos ya van a la universidad, son ya 2 jovencitos. Entonces dije, no, voy a volver a mi amor, a lo que me mueve, a lo que siempre ha sido mi mundo, que es la comunicación electoral, me gusta muchísimo. Y sí, fíjate que, bueno, yo tengo muchos amigos aquí en México y pues vine, estoy viendo nuevamente a la gente con la que conozco años. Con muchos de ellos he seguido trabajando temas electorales, gubernamentales,
temas de empresa privada. Entonces yo vuelvo ahora a eso, a la consultoría, a lo mío, a moverme por todos lados, que siempre es lo que me gustó, trabajar en diferentes lugares, aprender de diferentes culturas, porque tú coincidirás conmigo, Ana Laura, que incluso en países tan chicos como el mío, tan grandes como México, no es lo mismo hacer campaña en una ciudad que en otra, en un estado que en otro, en una provincia que en otro, ¿no? Y súper diferente, sí. Es sumamente distinto que estar en una oficina gubernamental sentada tomando decisiones, sí, en las esferas de poder, pero a mí me gusta esto, es lo mío. Entonces, ¿qué sigue para mí? Regresar a lo mío, a lo que siempre fue lo que me gusta. A la consultoría. Que es la consultoría. Oye, Natalie, ¿cómo ha sido para ti? O sea, ¿cuál es la diferencia cuando tú ves un tema, por ejemplo, gubernamental de comunicación, siendo tú relacionista pública, haciendo tú, no sé, comunicóloga? Digo, se parecen muchísimo, pero ¿qué cosas te da tu profesión que dices, esto es como que el ingrediente extra que yo le puedo poner? Mira, lo que te decía, las relaciones públicas de por sí, yo siempre digo, los relacionistas públicos somos storytellers. Para eso nos educan a nosotros, para crear historias. Yo, de hecho, cuando trabajaba en el sector privado, sector automotriz, ¿cómo le vendías las noticias a los periodistas del nuevo motor de Tata? Tenías que armar una historia bonita. ¿Cómo le vendías sobre temas de alimenticios o de consumo masivo? Nosotros somos storytellers por naturaleza. Y dime tú, Ana Laura, ¿qué son las campañas políticas? Lo primero que hacemos es crear el storytelling del candidato. O sea, cuando tú le ves sus atributos, sus debilidades, ves lo que conecta. Tu historia, ¿no? Oyes la historia del candidato y lo primero que haces es armar su storytelling. Entonces, de eso hace que nosotros, como relacionistas públicos, tengamos ese olfato para poder entender cómo contar esas historias. Porque te decía, o sea, y es algo que me marcó en la vida, esto de las relaciones públicas son el arte de persuadir. Entonces, nosotros escuchamos historias y ya estamos creando cómo le voy a contar para persuadirle a esta persona de que yo soy lo adecuado, de que sí, que yo conecto, que yo le escucho, porque además las relaciones públicas, ¿de qué se trata? No, mira, no es lo mismo que yo venga y te diga, Ana Laura, yo soy Natalie Becerra, soy la mega consultora, tú no me vas a creer a mí, que si viene una tercera persona y te dice, oye, Ana Laura, yo conozco a Natalie hace 16 años, eso son las relaciones públicas, que un tercero hable bien de ti, por eso partes de las herramientas que tenemos como relacionistas públicos son la gestión de medios, de opinión pública, reputación a través del free press. O sea, y a veces, muchas veces se confunde como que solamente es free press. El relacionista público lo único que hace es el contacto con los medios, cuando no es así. Nosotros hacemos todo lo demás. Son muchísimas cosas. Es la formación de vocerías, es la creación de los mensajes, entendimiento de las audiencias, porque además es un mensaje, pero distintos canales y códigos de comunicación. Entonces, de todo eso nos encargamos como relacionistas públicos. Eso. Arriba las relaciones públicas. Oye, Natalie, hace rato nos decías o platicábamos cuando estabas en la Asamblea Nacional que había crisis todos los días, Sí. ¿no? Sí. Que también en gobierno eso es parte del todos los días del ejercicio. Sí, del Tanto día a día. si eres candidato como si ya estás en el ejercicio del poder. ¿Qué le dirías tú a la gente que nos escucha y que si por alguna razón está involucrado en este medio, cómo no caer en una crisis? Porque lo ideal sería no tener crisis, ¿no? Cuando se tienen, ahorita nos dices qué hay que hacer, pero antes de eso, nadie quiere tener una crisis de comunicación. ¿Cómo no caer en eso? Las crisis son inherentes a la política. En todos los ambientes de la política siempre va a haber crisis, pero las crisis no nacen porque sí. Las crisis se incuban. O sea, tú estás de acuerdo conmigo en que las crisis no surgen de la noche a la mañana, son problemas desatendidos. Entonces ya tú vas viendo por dónde se vienen gestando las crisis. Y eso también se monitorea. Claro, un monitoreo, además hay alertas, tienes que tener un equipo que levante esa información, ¿no? Oye, aquí tenemos este problema en gobierno, eso es vital. Alguien que, mira, aquí están dando una alerta de tal cosa, vamos dándole seguimiento. Además, que lo que sí se suele hacer en política es maximizar. Se confunde el escándalo político con las crisis. Entonces, no todo es crisis, hay que saber dar la dimensión que corresponde. Y lo que sí te puedo decir, Ana Laura, es que una de las cosas que hacen aún más grande es la toma de decisiones sin un diagnóstico real, sino emocional, porque a mí me parece súper chistoso cuando vienen y me dicen, es que todo el mundo está hablando. ¿Quién es todo el mundo? Tu círculo, porque te llamó tu familia y la gente de tu partido a decirte, ¡ay, hay una crisis! Esa es la gente que está todo el tiempo alrededor de las noticias que hablan de ti, de tu institución y de tus cosas. Entonces, no todo escándalo sube a crisis y es vital el monitoreo. Por ejemplo, te digo, las crisis se van gestando y hay que monitorearlas, hay que entenderlas, hay que estudiarlas para evitar que lleguen a ser realmente crisis, porque lo que pasa con las crisis es que hay una ruptura en la confianza.
Hay una ruptura entre la confianza que tiene el ciudadano con el actor político y ahí sí hay un problema porque es muy grave reconstruir. Entonces, lo que se debe evitar es justamente que esta serie de escándalos se vayan generando crisis y atenderlos a tiempo. Y te digo, sobre todo cuando hay crisis hay que entender muy bien incluso los silencios estratégicos, Ana Laura, que es algo que cuesta muchísimo que entienda. Sí. Porque la gente a veces se quiere comunicar más para el ego del político que para la necesidad del ciudadano. Sí, quieren aclarar, desmentir, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener momentos de silencios estratégicos, hay que tener conscientes quiénes podrían hacer la vocería. Yo siempre recuerdo en la época del COVID, que muchos presidentes, que de hecho creo que fueron los que mejor gestionaron la crisis, no eran ellos los voceros, sino sus equipos técnicos de salud. Claro. Y explicaban y salían y tal, porque no toda crisis tiene que ser el político el que dé la cara. Y cada mensaje, en crisis, ¿quién gana? El que tiene claridad. Ese es el tema. En crisis, ¿tú qué tienes que dar? Certezas. Entonces, no se trata de qué tan rápido o qué tanto hablo, sino qué tan clara tengo la ruta y qué tan bien lo puedo comunicar. No, y yo te lo quiero preguntar porque aparentemente la crisis es una crisis, ¿no? Pero que realmente, como tú bien lo dijiste, pues muchas veces son problemas desatendidos o no monitoreados que no tendrían que volverse una crisis, ¿no? Que si se atienden y se monitorean, eso no existiría. Y como tú dices, lo más grave pues es que atentan contra la confianza que la gente tiene al político. Y creo que es importantísimo decirlo, no sé en tu país, yo creo que sí, pero en el nuestro, a veces esa confianza no es valorada en el momento. Hasta que pasa la crisis y ya hay justo una crisis de imagen, entonces ya muchos políticos ven la gravedad de esto, cuando se pudo haber prevenido. Y sí creo que un político de sus activos más grandes es la confianza que le tiene la gente. Justamente te iba a decir, Ana Laura, yo creo que no hay un activo tan importante como la reputación. Yo soy estratega en opinión pública y reputación justamente porque manejo las relaciones públicas desde esa visión. Y créeme que en un momento de crisis, alguien que ha venido ya, porque la reputación no se crea de un día para el otro. No, es toda la vida, ¿no? Toda la vida. Tienes que trabajar día a día y día a día, en verdad, en cómo la gente te percibe. Y no te olvides que puede haber eventos que causen que esa percepción cambie de la noche a la mañana. Hemos visto casos de políticos que literal, un evento hizo que la gente cambie completamente la percepción que tenían de esa persona. Entonces, tu reputación cuando es sólida, fuerte, la has venido trabajando, la has mantenido, cuando viene un sacudo, en un primer momento un escándalo, es mucho más fácil que la gente diga, pero a ver si lleva años haciendo esto. Al menos me lo pensaré, pero es porque llevas trabajando. Claro. Hay gente que te dice, no, es que mira, sería el escándalo, incluso, y no solamente los políticos, las multinacionales, su activo más fuerte es la reputación. Claro. Por eso tiene que ser muy cuidada y trabajada de manera profesional. Cuando vienen las crisis es lo único que te sostiene. Por eso te digo, de verdad, es algo que no se debe dejar de lado, porque hay gente que quiere trabajar ya cuando está la crisis en curso. No, es que ahorita veamos cómo No. O sea, esto es algo que se trabaja todo el tiempo. Es como un seguro de vida, ¿sabes? Sí. Lo tienes ahí por si acaso. Ojalá no lo necesites, pero todo el tiempo. ¿Qué son los políticos? Son actores de percepción. La gente siempre va a tener una percepción de ti, positiva, negativa, y tú tienes que ir formando esa percepción. Entonces tiene que ser trabajada de manera profesional, estratégica y metodológica. Así funciona. No, y que no pierdan de vista que si eres político vives de la credibilidad que te tiene la gente. Por supuesto. Y no dejar crecer las crisis, porque es mucho más fácil trabajar, ahorita tú nos lo dices, con una persona que tiene una buena imagen a llegar con un político que tiene una mala imagen. Revertir eso, ¿qué tan costoso es? Mira, hace poco hablaba con alguien y me decía, oye, mi nivel de conocimiento es bajísimo, menos del 5%. Yo, perfecto. Porque entonces así la gente no te conoce y podemos trabajar en cómo la gente va a percibir tu presencia en el ámbito político. Es mucho mejor trabajar con alguien con un nivel de conocimiento bajísimo a con alguien con un nivel de conocimiento altísimo y un nivel de aceptación y de credibilidad por los pisos. Porque hay gente que puede tener un nivel de conocimiento del 70, 75, 80%. A mí me tocó, creo que, trabajar en alguna ocasión con un candidato que tenía el 94% de nivel de todo el mundo lo conocía, ¿no? Era un rockstar, literalmente, era un rockstar. Aceptación bien, pero la gente no lo veía como autoridad. Fue muy difícil hacer que la gente revierta esa percepción que tenía de él en un ámbito de su vida para que se vuelva una autoridad. Claro. Cuando has tenido candidatos que los agarras con un 2%, 3% de conocimiento, pero como la gente no tiene todavía esta percepción, esta idea buena o mala, la puedes ir trabajando en el camino. Claro.
Por eso es importantísimo trabajar con tiempo las campañas, porque entonces la reputación, la imagen, porque muchas veces cuando hablan de imagen creen que es solamente la imagen, cómo me he visto, cómo me veo. Es todo un conjunto de atributos que se tienen que trabajar. Claro. Entonces, cuando tienes estos niveles de... Yo prefiero, como Natalie Becerra, trabajar 1000 veces con un candidato con bajo nivel de conocimiento a con alguien con altos niveles y mala aceptación. Yo creo que mala todos, percepción. ¿no? Sí. Pero es importante decirlo porque para nosotros es como muy natural, lo sabemos, pero creo que quien está en el ejercicio público debe tenerlo presente todos los días. Y sabes qué pasa en los partidos, que generalmente, por ejemplo, en Ecuador, que los partidos políticos son muy débiles, que son más maquinarias electorales. Se encienden ya cuando viene la elección, comienzan a buscar a los candidatos. Miden mucho nivel de conocimiento. Entonces, no, mira, este ya lo conocen, este está bien posicionado, este que sea nuestro candidato. Cuando en verdad pueden hacer mucho más si trabajarían con candidatos que tienen mucha más formación y que a lo mejor no están con tantos niveles de conocimiento, pero que pueden trabajar mucho mejor desde la política. Claro. Ujú. Y ahora, ¿cómo las redes sociales nos han cambiado en todo esto, Natalie? Porque yo también creo que las redes sociales ahora sabemos más los escándalos, más las crisis que antes. Antes, creo que yo, la prensa tradicional, pues era más fácil tal vez que no todo el mundo nos enteráramos a los 5 minutos que pasó. Y si tú ves que esto nos ayuda en la comunicación política en cuanto a su profesionalización, o es algo con lo que hay que lidiar que es como más una carga. ¿Cómo ves tú esta función de las redes sociales ahora y de la comunicación tan rápida en nuestros días? Mira, yo creo que lo que ha hecho es simplemente que nos vayamos acoplando como comunicadores. Yo no fui todavía profesional en la época en la que algunos colegas me contaban que se mandaba por fax las noticias, o que iban a dejar los boletines de prensa canal por canal, estación de radio, pero no, tampoco soy tan, tampoco. Sí. Pero sí te puedo decir que en mi época teníamos que esperar a que saliera el noticiero de la noche para enterarte de las noticias de la tarde. O esperar a que sea de mañana ahora nomás abres de X, lo que sea, y ya tienes las noticias ahí. Entonces lo que ha hecho esto es simplemente hacer que como comunicadores, como estrategas de comunicación, entendamos, por ejemplo, la funcionalidad de los equipos, de equipos multiplataformas, porque ahora no te basta antes, ¿cómo eran las oficinas de comunicación, Ana Laura, gubernamentales o de campañas? Eran periodistas que se dedicaban a escribir y boletines. ¿No es cierto? Ahora no. Ahora tienes que tener audiovisuales, tienes que tener communities, tienes que tener fotógrafos, de productores, tienes que tener además gente de contenidos. Incluso estar produciendo contenido todos los días. Todos los días, porque con la misma agilidad y velocidad que se mueve la comunicación en redes sociales, debes poder tú responder igual. Por ejemplo, es algo que a mí me costó mucho en comunicación gubernamental, ir cortando los pasos y toda la gestión burocrática para que sea mucho más ágil la comunicación. Claro. Porque ¿qué pasa? En que tú revíseles, te apruebe, ya se fue la noticia y perdiste 3 horas y eso ya te posicionaron la narrativa. Ajá. Cuando esto en verdad de lo que estamos hablando, y además hay que entender que la comunicación no es solamente narrativa ni discurso. La comunicación en verdad puede cambiar el rumbo de naciones completas. O sea, entonces tienes que ser muy ágil y muy hábil para poder gestionar estos equipos de comunicación, entender muy bien los tiempos. Lo que yo te decía hace un momento y lo digo siempre que doy clases y donde puedo, tiene que ver con el entendimiento de canales de comunicación y códigos de comunicación, Ana Laura, porque no es lo mismo comunicar para TikTok, claro, que para Instagram, que para X. X es una red de círculo rojo, a lo mejor requiere un discurso mucho más elevado, más político, más técnico, pero en TikTok, ¿yo para qué salgo a dar ese discurso si ahí a lo mejor tengo otro tipo de noticias que dar? Entonces te digo, siempre hay que tener una lectura muy fina de códigos y canales de comunicación, y para eso necesitas entender a las audiencias a las que le estás hablando. Entonces creo que nos suma, sí, en el ámbito que nos permite llegar mucho más, y que además las redes te dan esta sensación de cercanía. Justamente hace poco hablábamos con alguien de que cómo es bueno cuando tú en Facebook dices, ay, hay una alcantarilla que está dañada en mi calle, y al ratito te responde el alcalde, por favor, pásame la dirección exacta, ubicación, que ahorita mando una escuadrilla que vaya a revisar qué pasó. Claro. La gente, o sea, tú y yo sabemos que es un community, pero el ciudadano dice, wow, me respondió mi alcalde. Claro. Y me están mandando a alguien. Entonces te da una sensación de cercanía que muchas veces no se sabe aprovechar, y tienen redes para tenerlas de adorno. Si no tienes un equipo que las mueva, que esté en constante retroalimentación con la ciudadanía, no te sirve de nada. Claro. Entonces, si vas a tener redes y vas a hacer comunicación digital,
pues tienes que tener muy claro que necesitas ser multiplataforma. Y la otra es que también hay que entender que las redes, la comunicación digital y la tradicional complementan el trabajo de territorio y la logística que se tiene que hacer. Porque si no, simplemente es un maquillaje. Pero no lo sustituye. No sustituye. Claro, sí. No, es complementario. Entonces, ahí hay que entender, porque ahora también veo que hay mucho se quiere solucionar desde la comunicación digital y se deja de lado el trabajo territorial. Y eso jamás se puede dejar de lado. Claro. Jamás. No, es la base, de hecho, ¿no? De ahí va todo. Y te digo, me preocupa eso, que muchas veces creo que se lo toman como sustituto y no como complemento. Sí. Porque es más fácil, ¿no? Grabar un videito por ahí que irte a las colonias, pero la verdad es que nada sustituye el territorio. Es lo que te digo, o sea, no es lo mismo que a lo mejor tú le escribes a tu alcalde y sí, chévere, me manda un mensaje, pero si después vienen y me solucionan y a la semana viene él a revisar que todo esté bien, no, pues ya me convenciste. Sí, es la adherencia, ¿no? Claro. Oye, Natalie, por último, vienen las elecciones en el 2027 en nuestro país. La mitad del país otra vez vuelve a ver, ¿qué? 16 gobernaturas, alcaldías. 17, ajá. Bueno, la mitad del país va a estar en elección. ¿Qué consejo le podrías dar a los próximos candidatos y candidatas sobre qué cosas tienen que checar, qué es una buena comunicación para que ellos sepan que sí están teniendo a alguien que los está apoyando bien y que están haciendo bien su comunicación? Mira, creo que la base de todo es la profesionalización de la comunicación y hacer las cosas con tiempo y estrategia y metodología, porque creo que cuando uno puede darse el tiempo de investigar, entender las necesidades ciudadanas que están esperando de mí, entender incluso cuál es la visión que se tiene de un líder, te permite mucho más hacer match con el ciudadano y sobre todo sí ver que la persona que está llevando tu estrategia sea alguien profesional, sea alguien que tiene experiencia en lo que está haciendo y sobre todo escuchar, que es algo que creo, como te decía hace un rato, la gestión de los egos en la política es súper complejo. Entonces, para todos los políticos, si tienen un asesor, un consultor, lo mejor que pueden hacer es escuchar, entender, porque muchas veces su círculo les va a hablar desde incluso el tema de acariciarles un poquito y un consultor, el trabajo es más bien a veces incomodar, proponer y ese sería mi consejo, Ana Laura, dejarse llevar siempre por los profesionales. Híjole, yo comparto contigo 100%, ¿no? No estamos para apapachar a nadie, estamos para que funcionen. Así es. ¿No? Y yo creo que tener un buen asesor es como tener un buen coach, un buen mentor, es imprescindible. Sí. ¿No? Sobre todo porque, bueno, nosotros siempre nuestra visión, sobre todo cuando eres candidato, es limitada, porque tu equipo muchas veces te dice lo que quieres escuchar, lo que necesitas escuchar, no te va a decir la realidad de que hay cosas que sí fallan, ¿no? Entonces, alguien profesional que te dice las cosas, aunque te incomoden o que sí te gustan, pero que lo importante es que funcione, yo creo que es invaluable en una campaña. Totalmente, totalmente. Por eso te decía, un buen consultor, un buen asesor no puede ser militante simpatizante. Claro. Porque ahí acaricias el ego del candidato, del político y todo te parece bien. O sea, pierdes objetividad, ¿no? Siempre hay que ver de una manera mucho más objetiva y desde fuera. Natalie, muchas gracias. Así, muchas gracias. Me dio mucho gusto verte. Gracias, Natalie. Qué bueno platicar contigo. Cuando vengas, te volvemos a invitar. Muchas gracias. Si vienes, ya que estén las campañas como más cerquita, platiquemos de qué se viene, cómo vemos la comunicación de las campañas electorales. Y me va a dar mucho gusto tenerte aquí otra vez. Gracias. Gracias a ti. Amigas y amigos de Bit Político, gracias por este episodio más.